para en este momento. Así que por favor, ponle atención a la tarea número 2 de compu. La tarea 2 de compu, si fueran tan amables, quiero que tomen nota a lo que ustedes ven en pantalla en este momento. Tenemos acá sexto diversificado, tarea número 2. Instrucciones. En un documento de Word, realice una investigación sobre el tema de modelos relacionales de base de datos. Ese es el título principal que va a ir en su carátula, modelos relacionales de base de datos. La investigación deberá contar con lo siguiente. Primer subtema, ¿qué es un modelo de base de datos? Segundo subtema, me va a colocar las ventajas y las desventajas que tiene el modelo relacional de la base de datos. Como tercer subtema, usted me va a colocar los tipos de modelos de base de datos que existen. En total son 9 modelos. Me tiene que colocar el nombre del modelo, las características, perdón, de este modelo y un ejemplo, o sea, el ejemplo de una gráfica de ese modelo. Ahí los van a encontrar en internet. Entonces, por favor, son 9 modelos, cada uno con sus descripciones y en este caso con un ejemplo, por favor. Ese sería el contenido de esta segunda tarea. Aspectos que voy a calificar de esta sería la carátula, la introducción de 10 líneas. Si no cumple con las 10 líneas, obviamente no está el punto. El contenido, que 8 puntos, por lo que usted me vaya a colocar. Las conclusiones, 2 conclusiones, por favor, 12 grafías y la puntualidad que se entregue el próximo jueves 10 de febrero a las 11 de la noche, por favor. Y ya saben que si no pueden, lo pueden entregar día viernes, lo que vale el 75% de la nota. Entonces, por favor, si usted gusta, le puede tomar una foto, una captura de pantalla para que tenga ahí la información a la mano, o bien ya sea le eche un vistazo a esta información durante el transcurso de la tarde cuando ya esté el video ahí pues en YouTube para que usted lo pueda visualizar. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta con lo que respecta a la tarea 2. Adelante. Pero es sobre la tarea de programación. Sí, adelante, cuénteme. Sí. Em, ¿Cuál es el título que tendría que llevar en la carátula? En la carátula estamos trabajando los cuadros PNI, ¿verdad? Así es. Entonces solamente coloque ahí cuadros PNI de Visual Basic. En la carátula le colocamos cuadros PNI de Visual Basic, por favor, para todos, si fueran tan amables. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, entonces ya estamos, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces ya saben, jóvenes, esto para el próximo jueves, ¿verdad? Al igual que la de Progra. Se entrega el correo electrónico, ya saben, tarea 1 compu, tarea 1 Progra, después el nombre y apellido. Bien, dejando esto a un lado, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que nos corresponde. Primero, para trabajar la normalización de base de datos, nosotros nos vamos a valer de una tabla de datos. La tabla de datos, por ejemplo, es algo similar a esto. Vamos a buscar acá una tabla. Algo similar a esto. Esa es una tabla de datos, lo que usted puede ver acá en el ejemplo, que por lo que en general comúnmente ustedes se trabajan en Excel, ¿verdad? Donde podemos ver los nombres del cliente, nombres de factura, dirección, pero aquí está, esto está todo desordenado, ¿sí? Aquí hay una enorme cantidad de datos y pues aquí hay mucha redundancia de datos, que es un término que vamos a estar manejando bastante en base de datos, la redundancia de datos, y por lo cual, pues, nuestro deber es pasar esa tabla de datos a un archivo ya de base de datos, a un gestor de base de datos. ¿Cuál es el error que muchos cometen? Muchas personas consideran o toman en cuenta Excel como una base de datos para hacer precisamente este tipo de base de datos, le dicen ellos, pero eso no es una base de datos, obviamente. Esa es una tabla de datos donde ellos se dedican solamente a colocar en una hoja electrónica los datos que van ingresando. Claro está, puede ser que haya muchas razones para que no lo hagan, ¿verdad? En una base de datos puede ser por falta de conocimiento en esa área o bien ya sea solo para sacar el trámite más fácil sin estar haciendo tantos modelos relacionales. Entonces, en ese punto, pues el único problema, es cierto, es fácil de ingresar información en Excel, pero se tiene mucha redundancia de los mismos datos. En cambio, en una base de datos ya llevamos un orden mucho más específico y tenemos la posibilidad de hacer consultas. Bien, entonces nuestra tarea ahora va a consistir en que de una tabla de datos como esta,
pasarla pasarla a un modelo relacional de base de datos, es decir, pasarla a un esquema, que es lo que ustedes van a visualizar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Voy a compartir sonido para que podamos ver acá el video. Por favor, ustedes me dicen si se escucha. Y como les había dicho antes, voy a ir pausando el video en ciertas áreas porque necesito explicar algunos puntos que posiblemente acá lo van a explicar, pero ellos usan otros términos. Entonces, lo voy a explicar en unos términos para que ustedes puedan entenderlo. Por favor, solamente confírmenme, por favor, si se escucha el audio. ¿Logramos escuchar? Profe, sí se escucha. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a ver entonces, cualquier duda o pregunta, pues me pueden consultar. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Compilado. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en base de datos relacionales, que es la normalización. Antes que nada, me gustaría mencionarles que este es un tema muy importante en base de datos, por lo que es primordial que nos quede clarísimo. Antes que nada, me gustaría decirles qué es normalización. Normalización es el proceso de simplificación de datos y tenemos varios objetivos para normalizar bases de datos, que es tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener nuestros datos ordenados. Muchas veces, si nosotros no normalizamos nuestras bases de datos, vamos a ocupar muchísimo espacio con nuestra base de datos. De igual manera, vamos a tener datos que van a estar repetidos, por lo que esto no va a ser óptimo. La normalización nos va a servir para optimizar nuestra base de datos, para ocupar el menor espacio posible y, por supuesto, tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar nuestra base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero de igual manera permanezcan relacionados. Y, por supuesto, no perdamos información. Existen varias como niveles para normalizar nuestra base de datos. Existe la primera forma. Vamos a hacer acá en este momento la primera pausa. A tomar en cuenta lo siguiente, lo que es la normalización, que es un proceso de simplificación de los datos. Primer punto, tener almacenado con el menor espacio posible. Eso significa tratar de que nuestra base de datos pese menos a lo que bien pueda ser un archivo de Excel, o una hoja electrónica. Eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y datos ordenados. Vamos a ver esos 3 puntos acá en el ejemplo que yo les había mostrado hace un momentito. Fíjense acá, tenemos lo siguiente. Pónganle mucho cuidado a esta imagen, esperemos que podamos verlo así en grande. No lo podemos ver acá. Vamos a regresar acá. Voy a hacer un poquito más de zoom. Acá. No sé si podamos ver acá esta imagen, pero tenemos acá Hotel Camino Real S.A. y lo vuelve a encontrar por acá. Hotel Camino Real S.A. Y luego tenemos Caribe Hospitality y lo tiene hasta por acá abajo también. Entonces, la base de datos o la normalización de base de datos nos va a ayudar a esto, a que no estén desordenados los datos, que no estén acá arriba y aparezcan acá abajo tampoco. También si se fija bien, aparece Corporación Rostipollos S.A. 5 veces. La normalización de base de datos nos ayuda a eso, de que no hagan datos repetidos. ¿Sí? Entonces, a este gran desorden que está acá en Excel, la normalización nos ayuda a colocarlo todo en orden y de una forma que los datos sigan estando relacionados y que se sigan entendiendo, ¿verdad? Sin perder la información. Ese es el objetivo de la base de la relación normalización de base de datos. Vamos a continuar con el video. Solo era para explicarles más o menos a qué se refiere ella con eliminar datos repetidos, datos ordenados y obviamente con tener, en este caso, más espacio a disponibilidad y que no nos abarque tanto espacio el poner el montón de datos ahí. Bien, vamos a continuar entonces. Forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal voice code, la cuarta normal y la nuestra base de datos. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal voice code, la cuarta normal y la quinta forma normal. Nosotros vamos a llegar a ver hasta la tercera forma normal, porque por lo general hasta esta forma es hasta donde se normalizan las bases de datos, porque en esta forma ya tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y estamos optimizando el espacio.
Algo muy importante que nos debe de quedar muy claro y no debemos de olvidar cuando normalizamos es que la simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a empezar con la primera forma normal. Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos una base de datos. Es una base de datos. Vamos con la segunda pausa. Esta pequeña tabla que usted puede ver acá es muy similar a la tabla de Excel, ¿verdad? Ellos se están basando en muchas tablas de datos que están en Excel para poder mostrar acá lo que sería la normalización de base de datos. Al igual que lo dijo ella, nosotros acá en esta clase vamos a llegar hasta la tercera forma normal, pues es donde se considera de que la base de datos ya está al menos en una totalidad más, una forma más estructurada y ya al menos toda la información ha quedado ordenada. Las otras formas normales no las vamos a estar utilizando, así que vamos a ver este ejemplo que ella va a mencionar acá y vamos a ir haciendo también, como les digo, pausas para ir explicando ciertos puntos. Vamos entonces. En donde tenemos los datos de un alumno, la materia que cursa y la carrera que también está cursando. Tenemos los datos principales del alumno, que es su nombre, su dirección y su teléfono. De igual manera la materia, el número que corresponde a la materia y su carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que si nos fijamos tenemos redundancia. Existe repetición de datos en esta base de datos. Si nos damos cuenta, podemos ver que la matrícula 1 se repite 3 veces, con sus respectivos campos, como el nombre, Sergio se está repitiendo 3 veces, la dirección se está repitiendo 3 veces, etc. Entonces, tenemos que identificar, la primera forma normal se trata de identificar los grupos de repetición. Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son los campos que nos están generando esa redundancia? Pues es la materia y el número de materia. Si se dan cuenta, la materia y el número de materia son el único dato que no cambia en la repetición. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos 1, Sergio Poblados 2, el teléfono y tenemos base de datos, el número de materia 1, 2, 3. En el siguiente registro, que es exactamente igual, lo único que cambia es la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente lo mismo. La materia y el número de materia es lo que cambia dentro de nuestro registro. Es por ello que lo que vamos a hacer es separar esto en dos tablas, es decir, dejar matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y poner por otra tabla aparte el número de materia y la materia. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primera forma normal, nos quedaría algo así nuestra base de datos. Tendríamos la materia y la materia. Pausa acá. A ver, en todo lo que ella está hablando acá, ¿qué es lo que quiere decir con la primera forma normal? La primera forma normal dice que hay que separar aquellos campos o columnas, si le quiere ver de esa manera, en donde sus datos se están repitiendo. Acá estamos viendo que se repite matrícula, o sea, los números acá en la columna de matrícula, si bien es cierto, acá solo el 2 solamente se repite una vez, pero acá estos de acá están haciendo que hagan redundancia de datos. Por lo tanto, tenemos que meterlo al costal de los que tenemos que sacar de acá. De igual manera, en el campo nombre hay datos que se repiten como la palabra Sergio, dirección de igual manera, teléfono, carrera. Ahora bien, mucho ojo acá. Alguno pensará, pero aquí también se repiten los datos. Base de datos acá arriba, base de datos acá abajo, programación visual, programación web y 234. Muy importante. Es cierto, base de datos se repite acá arriba y se repite acá abajo. Pero si se fija bien, no le pertenecen a la misma persona. Ana y a Sergio. ¿Se puede repetir la materia? Sí, pero no es para la misma persona. Acá tengo programación web y programación visual. Ahora bien, uno se preguntará, acá el 1, 2, 3 y 1, 2, 3 ya sabemos que son para personas distintas. Pero entonces, ¿qué pasa con el 2, 3, 4? ¿Sí? O sea, el 2, 3, 4 se está repitiendo y son de la misma persona. El 2, 3, 4 se repite, claro está, pero está identificando a diferente materia. Y es que esto es muy importante a tener en cuenta, ya que acá es algo que se le conoce como dependencia de datos a lo que vamos a observar. Usted en este momento, ¿qué es con lo siguiente?
se va a separar las columnas donde, si lo quiere ver de esa forma, los registros se repiten más de 3 veces, de de 3 o más veces. En este caso, estas 4 de acá y la carrera. Y estas 2 de acá, que son las que no se están repitiendo tantas veces, las vamos a separar, ¿sí? Entonces, de esta deducción que hace ella, de sacar aquí a los campos que se repiten, donde sus datos se repiten varias veces, se van a formar una nueva tabla y las columnas donde esos datos no se repiten tantas veces van a formar una nueva tabla. De ahí que en la siguiente diapositiva usted va a ver 2 tablas. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primer forma normal, nos quedaría algo así nuestra base de datos. Tendríamos la matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera como una tabla. A esta tabla la podríamos llamar alumno. Y por otro lado tenemos la tabla que es materia, número de materia, y matrícula. A esta tabla la podríamos llamar alumno materia o algo por el estilo. ¿Por qué decidí poner aquí la matrícula si yo les dije que íbamos a dividir en 2 tablas nuestra tabla principal? Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría 2 tablas aisladas, una de alumno y otra de materia. Para que éstas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos. ¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver 2 tipos de dependencias. ¿Y quién es el alumno con Otra pequeña pausa. Yo creo que aquí hay algunos que se deben de estar haciendo bolas diciendo, ¿y por qué ahora, si se fija bien, esta tabla está conformada con los campos que tenían registros que se repetían bastantes veces? Matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera. Posiblemente esa es la duda de varios. ¿Por qué aparece esa tabla así? Ya no con todo el montón de registros repetidos, sino solamente ya con uno de cada uno. Bueno, vamos a retroceder un poco acá. Por si usted se fijó en el video, en lo que ella explicó acá, ella también indicó, primero identificó los campos donde habían datos que se repetían más, ¿sí? Y ella mencionó de que se iban a crear una nueva tabla con esos campos, que es lo que usted pudo ver justamente acá, que se creó esa nueva tabla con esos campos que se repiten. Bien, ahora, ¿por qué? Tal vez de pronto la pregunta suya es, ¿por qué no están acá todos 1, 1, 1, Sergio, 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 Puebla, Puebla, Puebla y los números? ¿Por qué no está eso? Ella dijo también algo muy importante acá. Dijo de lo siguiente, en palabras que nosotros podamos entender. Ella se puso a analizar esa tabla y se dio cuenta de que estos 2 campos, tanto materia como número de materia, eran campos que no se estaban repitiendo como estos. Yo creo que ustedes también pues ya se lo han dado cuenta. Solo habrá que uno que otro. Y como estos son los campos que no se están repitiendo como esos de acá, estos dos campos son los que están provocando que haya campos, registros repetidos, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué aparece Sergio acá la primera vez? Sergio, su dirección, su número de teléfono, la materia que cursa es base de datos. 1, 2, 3 de la carrera sistemas. Nuevamente aparece Sergio, mismos datos, pero la materia es distinta. Programación web 2, 3, 4 sistemas. Nuevamente aparece Sergio, programación visual 2, 3, 4. Yo acá me imagino de que esto, bueno, obviamente para los que hicieron esto debe estar malo, de ser otro código. No puede haber ningún número de materia, un código de materia que tenga 2 materias distintas. Así que para mí eso podría estar malo en principio, pero tal vez de pronto se equivocaron. Pero acá se está volviendo a repetir Sergio porque él está llevando otra materia distinta, que es programación visual, sistemas. Y obviamente aparece Ana, pues que ella solamente lleva base de datos. Si nos fijamos bien, la palabra Sergio y Puebla, todo eso se está repitiendo 3 veces
Porque Sergio lleva 3 materias distintas, base de datos, programación y programación visual. Por eso es que se repiten esos 3 veces. Ahora bien, imaginémonos esto por un momento. ¿Cómo es que eso se está dando? Imagínese usted que está en el colegio. Ahorita vamos a volver a retomar la clase. Imagínese usted que está en el colegio. Cuando usted va al colegio, acuérdese que ustedes lo inscriben, hacen una sola ficha de inscripción con todos sus datos y le asignan a sus maestros, o sea, le asignan las materias que usted va a llevar. Perfecto, ahí está. Una sola ficha de datos que tiene todos sus datos y los cursos que usted lleva. ¿Sí? Eso es lo que hacen en el colegio. Ahora bien, imagínese por un momento qué pasaría si pasa lo siguiente. Usted llega al colegio y se tiene que inscribir con los maestros. Imagínese que está con el maestro de conta. Usted va ahí con su papelería y tiene que ir con el maestro de conta. Entonces el maestro de conta le va a hacer su propia ficha de inscripción donde dice que se va a estar inscribiendo al curso de contabilidad. Obviamente en esa ficha que usted va a llenar, tiene que colocar sus nombres, apellidos, sus papás, el teléfono, la dirección, etcétera. Ok, ya llenó. Pero digamos que también tiene que llevar forzosamente el curso de inglés. Entonces tiene que ir a buscar a la Miss de inglés y llenar la ficha que ella le va a dar. Y resulta y pasa que es la misma ficha. Lo único que pasa es que es una materia distinta. Luego tiene que ir conmigo al curso de computación. Entonces tiene que ir conmigo, yo le doy la misma ficha, tiene que llenar los mismos datos y la materia es distinta. ¿Sí? Entonces, no sé si me pueden entender eso a lo que yo me estoy explicando. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, en el colegio van a haber 3 fichas exactamente con los mismos datos que son los de ustedes, pero la materia es distinta. ¿Sí? La materia es distinta, pero se llenaron por esas 3 materias, se tuvieron que llenar las 3 mismas fichas. Entonces, ¿qué fue lo que explica ella acá? Ella indicó justamente acá de que estas 2 columnas son las que están provocando de que estos datos en este caso se repita, ¿sí? Y por lo tanto ahí tenemos redundancia de datos. ¿Qué es lo que es una redundancia de datos? Datos repetidos. Redundancia de datos son datos repetidos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Por eso ella en este punto lo que hizo fue lo siguiente. Hizo una nueva tabla con los campos que se repetían. Matrícula, nombre, dirección, teléfono, carrera. Pero solamente los colocó una vez. Sus datos los colocó una vez nada más. Sergio Puebla 22. Y fíjense muy bien en la tabla de acá abajo. La tabla de acá abajo tiene los mismos datos. No cambió para nada. Estas 2 columnas no cambiaron para nada. Se siguen manteniendo igual. Lo único que hizo ella es que para que no se perdiera relación, ¿sí? Para que no se perdiera relación entre estas 2 tablas que se crearon, el número de matrícula que identifica al alumno se colocó con esta tabla materia, indicando, ¿verdad? Como dice ella, que el alumno con el carnet 1, matrícula 1, cursa la base de datos. El alumno con la matrícula 1 también cursa programación web. El alumno con la matrícula 1 cursa programación visual. Y la alumna con el matrícula 2 o carnet 2, base de datos. Por lo tanto, tenemos una tabla donde solo tenemos los datos una sola vez y tenemos acá una tabla donde podemos ver las materias y estamos viendo a qué, según el número de carnet o matrícula, el alumno que cursa dicha materia, ¿verdad? Para eso estamos evitando estar viendo Sergio de Puebla varias veces, estos datos varias veces por 10 veces. Al igual acá. Eso se le llama ya empezar a hacer la primera forma normal. Separar los campos que se repiten, colocarlos en una sola columna y los campos donde sus datos no se repiten y son el origen para que esos otros se estuvieran repitiendo, colocarlos en otra tabla, perdón, es en otra tabla. Y se tiene que colocar en esa tabla, para los datos que no se repiten, se tiene que colocar el campo principal o llave principal, que lo vamos a ver acá y ella también lo va a explicar acá en este momento. Ver aquí la matrícula, si yo les dije que íbamos a dividir en 2 tablas, nuestra tabla principal. Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría 2 tablas aisladas, una de alumno y otra de materia.
Para que éstas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos. ¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver dos tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia funcional se trata que vamos a tener varios atributos, por ejemplo, en este caso pongo A, B y C, donde A va a ser el atributo primario, va a ser, por ejemplo, la clave primaria, la primary key. Y B y C dependen funcionalmente y totalmente de A. Es decir que B, para que exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva se trata de algo distinto. Aquí tenemos los mismos tres atributos, A, B y C. Pero tenemos que A es la clave primaria, la primary key. Ahora, B depende total y funcionalmente de A. Pero C depende de B. Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de B, como B depende de A, C tiene una dependencia transitiva con A. No es una dependencia directa, sin embargo, es una dependencia transitiva, ya que B depende funcionalmente de A. Ahorita nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos un poco de la segunda forma normal. Ahora, para que nosotros podamos normalizar hasta la segunda forma, la tabla debe de estar ya en primer forma normal y debemos identificar las dependencias funcionales y transitivas. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí tenemos ya nuestra base de datos hasta la primer forma normal, en donde hicimos dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de alumno materia. Ahora, aquí lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Ahora vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos que identifican al atributo que queramos al que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula, si lo queremos ver un poquito más adelante, sería una clave primaria que en este momento está actuando como clave foránea. Y número de materia sería... Vamos con la siguiente pausa. Vamos a explicar acá un poquito, antes de continuar en el lapso de 2 minutos que me quedan, eso de la clave principal y la clave foránea. Clave principal. La clave principal o campo principal se le considera aquel dato que es quien va a identificar precisamente a un registro. Por ejemplo, imagínense, no sé si lo expuse ya la semana pasada, si no se los pongo yo a ustedes. En el colegio tenemos como unos 20 Daniel. Tengo 2 Daniel en primero básico, tengo 3 Daniel en tercero básico, unos 4 en este caso en lo que sería cuarto perito contador, tengo 2 en quinto perito contador, etcétera, ¿sí? O sea, hay 20 alumnos que tienen el nombre Daniel. Obviamente, cuando venga, por ejemplo, algún padre de familia y diga, vengo por Daniel, ¿sí? Entonces, y bueno, ¿y cuál Daniel? Si yo tengo 20 Danieles acá, ¿cuál de todos? Entonces, es acá donde se necesita de una clave principal o código, o en este caso llave principal, campo principal, perdón, que identifique al alumno. ¿Cuál es la clave principal? Es ese código que no se puede repetir, que no puede tener, en este caso, otro alumno. Es el único e intransferible. Por ejemplo, tipo DPI. Todos tienen un DPI, pero todos tienen un número distinto. ¿Sí? Al igual cuando ustedes entran al colegio, se les asigna a ustedes también un número de matrícula o un número de carnet. Nadie más que ustedes pueden tener ese número. Por lo tanto, en el colegio podemos tener 20 Danieles, pero solamente aquel Daniel que tenga la clave 15 o la matrícula 115, como le quiera llamar, es al que se va a mandar a llamar. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la clave principal. Es otorgarle un código a cada registro, un código que no se puede repetir. Por eso ella en el video dice, tenemos matrícula, que si quieren, mírenlo como carnet, y número de materia, como código de materia.
Vamos a hacer en este momento, vamos a detener el video, vamos a volver a ingresar solo para explicar ya este último paso y me puedan entender un poco más esto.